Lo que faltaba, el análisis político del día junto a Agustín Bianchetti y Rocío Fonseca. Estamos de regreso en Lo que faltaba, día miércoles 24 de diciembre, esos días en donde uno ama sobre todo su trabajo, su profesión, no se arrepiente bajo ningún punto de vista de haberla estudiado y está feliz de estar sirviendo al país en las comunicaciones. Agustín Bianchetti, ¿cómo estás? Hola, muy contento, muy feliz Navidad o Nochebuena, lo que sea. Rocío Fonseca, ¿cómo estás? Feliz de este Pau Patrón navideño. Pau Patrón navideño, efectivamente, adelantando el bloque de los viernes porque además tengo entendido que para variar, no viene nada el día viernes. Agustín viene. Yo vengo. Sé que Agustín viene, está absolutamente citado por lo demás. Invitadísimo. Invitadísimo, pero en la buena onda, tú sabes. O sea, como si querís nomás. Sí. Si querís. Claro, y si no querís... ¿Te cuento algo igual? ¿Qué? Yo no trabajo el día viernes. La suertecita de alguno. Alergia a la pala. Oye, ya, pero ¿por qué nos ponemos en esa? Así que estamos en modo navideño, en modo Nochebuena. Quien se puso quizás en modo demasiado Nochebuena, y partamos comentando brevemente esto porque me parece que tanto análisis no da. Irina Caramano el día de ayer se ha estado comentando durante el día las reacciones a su resurgimiento con declaraciones en contra del cargo de la primera dama, pero que yo creo que hasta esta hora, siendo pasadas las 6:30 de la tarde, todavía hay gente que está tratando de entender qué demonios quiso decir. Y lo voy a leer. Por favor, y recítalo casi como poesía. No, es que hay que ponerse bien, hay que concentrarse bien en lo que dijo. Por favor. Mira, hay que leer entre líneas todo. Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío, dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea. Irina Caramano, diciembre 24 de 2025. A las 12:15 de la noche. ¿Qué estaban haciendo ustedes ahora? No pregunte. Entonces, ¿qué estaba haciendo Irina Caramano a esa hora? Claro, puede ser, pero no sé si habrá tenido, primero no sé dónde trabaja, no sé si habrá estado en la fiesta de la empresa. Si era la fiesta de la empresa, déjame decir, reacción bastante compleja para la hora. Fiesta de la moneda, dijo. Ahora no ha borrado el tuit. Es que ese es el punto, ya llevamos más de 12 horas de este tuit y todavía no lo ha borrado, lo cual evidentemente implica que lo hizo en sus cabales, más allá de toda la talla. Que lo que dijo, lo quiso decir. Mi gran pregunta es ¿por qué? Y segundo, ¿no se dará cuenta la ex primera dama, porque ella ocupó el cargo brevemente, pero lo ocupó, de lo mucho que cae en la autoparodia, en el concepto de caramanés, que se molestaba con el caramanés cuando ella escribía o se expresaba de manera demasiado conceptual, sin mucha claridad de cuál era el fondo de lo que estaba diciendo, como con una sobreintelectualización de las oraciones, y acá es un ejemplo perfecto de lo que se burlaba a la gente cuando ella se trataba de expresar de conceptos que podían ser súper importantes, pero no se entendía qué demonios estaba diciendo. O simplemente nosotros somos muy tontos para entenderlo, quizás. También puede ser. No descartemos la tesis del Agustín. Pero era necesario. 2:15 de la noche. Porque, a ver, yo lo que saco del fondo es que está criticando la figura de la primera dama y el regreso de la figura de la primera dama. Ya, pero más allá de la hora y la forma, etcétera, ¿para qué? ¿Para qué? Ya no es ni la pareja del presidente. Exacto, o sea, a ver, lo que a mí se me ocurre es que quizás la ex primera dama está tratando de ubicarse como una persona que va a estar opinando del próximo gobierno y que puede tener una opinión que vayan a consultar los medios de comunicación o columnas de opinión, así como tratando de resurgir así. Yo voy a ser una opositora crítica del gobierno de José Antonio Kast. Yo entiendo que justamente la crítica la hace no como la expareja sino bajo su propia figura y bueno, y todo el currículum que por supuesto ella misma tiene. Pero para el chileno común y corriente, ¿quién es Irina Caramano? Exactamente. Es la persona que ha sido criticada por haber eliminado la figura de la primera dama. Exacto. Porque hoy, según algunas encuestas que yo había revisado, los chilenos están de acuerdo con el retorno de esta figura de la primera dama. Y Irina Caramano, digamos lo que fue, bien criticada por eso y por la creación del gabinete Irina Caramanos. Entonces resurge esta polémica en esa figura y finalmente lo que vemos con este tuit es que resurgen también las críticas a la propia Irina Caramano. ¿Qué hubiese pasado si Paula, la actual pareja del presidente, hubiese pasado en algún momento usar un cargo, un rol dentro de... ¿Qué hubiese pasado con Irina con este tuit ahora? Sí, que hubiera dicho, por ejemplo, Irina. Ahora, era evidente que el presidente nunca iba a dar pie atrás en esta decisión porque habría sido hacer el loco él mismo, ¿no? Claro. Pero primero me parece que es bien inútil que sigamos discutiendo sobre el cargo de primera dama. Yo voy a ser súper honesto. A mí, si existe o no existe, me da exactamente lo mismo. Pero ya que estamos en esta, si se quiere reinstalar el cargo de la primera dama,
que se reinstaure el cargo de la primera dama, y tampoco encuentro que sea tan terrible como para salir a pronunciarse al respecto y de manera crítica. También lo que decía el gobierno es que no estaban de acuerdo con este cargo porque no están de acuerdo en que hayan parentescos dentro de la función pública. Me parece que es válida también la postura del gobierno. Voy a ser honesto en ese sentido. Pero si quieren volver a reinstaurar el cargo de la primera dama, que se reinstaure, porque también es innegable que el cargo de la primera dama ha tenido tremendos aportes desde el retorno a la democracia. Ahora, eso mismo quería ir. Hay que ver en el fondo qué significa que vuelva el cargo de la primera dama, porque acá hay instituciones que ya se hicieron finalmente cargo, Claro. se vincularon a otros ministerios, a otras instituciones. ¿Cuál va a ser el rol? Según lo que estuvimos conversando hoy día con Silvia Córdoba, quien está justamente preparando esta nota, ella decía que va a ser más bien un rol como de rostro de ciertas campañas, de ciertas temáticas, por ejemplo el tema de la maternidad, pero que no va a estar a cargo o liderando una institución como tal, Ya. sino más bien sería como un rostro de ciertas actividades que tendría dentro de este eventual gobierno. Por supuesto va a tener su equipo de gabinete, de prensa, etcétera. Sí, por lo que yo he podido reportear del futuro de la primera dama, Pía Adriasola próximo año va a tener también una agenda propia y de hecho lo va a comenzar a hacer durante los primeros días del 2026. Durante las primeras semanas del próximo año, Pía Adriasola está preparando reunirse con ex primeras damas. Ah, mira. Cecilia Morel, Luisa Durán, que sería el símil de la reunión que le faltó a Kast. Con Ricardo Lagos. Con Ricardo Lagos, ¿cierto? Sabemos Con que Irina, ya. Ah. No, ahí no tanto. Pero sabemos que José Antonio Kast se juntó con Michelle Bachelet, se juntó con Eduardo Frei, no se juntó con Ricardo Lagos porque sabemos que está retirado de la política. Complicado de salud. Pero el símil de esa reunión de José Antonio Kast con Ricardo Lagos sería una reunión De Pía entre Adriasola. Pía Adriasola con Luisa Durán. Entonces, lo que está intentando hacer desde el equipo de Pía Adriasola es eso, reunirse con las ex primeras damas, quizás en un encuentro todas juntas, las cuatro, o bien en una reunión por separado. Eso es lo que podríamos ver en los primeros días del 2026. Un par de cositas para cerrar este tema, pero a mí me parece, primero dos cosas, que la decisión de ejercer o no el cargo de primera dama, que ahora en adelante sea decisión justamente de la pareja presidencial, del presidente o presidenta, y cortémosla con la crítica hacia si elige o no en su legítimo derecho ejercer justamente esa función, tanto para quien quiera ejercerlo como para quien decida, sabes que yo no quiero ser parte de la vida política de mi pareja durante estos años que ha de ser presidente, entonces no voy a ser reconocido como primera dama o primer caballero. Y segundo, y esto es una cosa de forma, no sé si me voy a poner grave, me molestó eso de parece todo un dilema el de Pía. No es tu amiga tampoco. Di el nombre completo, Pía Adriasola, o de la primera dama o la pareja del presidente, pero eso como el de Pía. Encontré que Es como pareció cuando le decían José Kast. cuando decían José Kast, o también a mí me molesta cuando hablan de la ministra Vallejo como o la Vallejo, la ministra o la Camila. También, si se hablan del presidente Boric, el presidente Claro. Gabriel Boric, no Gabriel Boric así como si fuera cualquier cargo, ¿no? Entonces cuando ahí empieza como parece todo un dilema el de Pía, a menos que haya Que va una en la misma cercanía. línea. Po. Como de no desdén. claro. Un poquito de desaire hacia la figura El de, cargo no existe. Claro. No eres nada, como de la- eso finalmente trata de decir. de la futura primera dama. Bueno, que se mejore y que tenga una feliz Navidad, tanto Irina Caramanos como Pía Adriasola, como José Antonio Kast. Y un próspero año nuevo. Y un próspero año nuevo. José Antonio Kast, que además viene cerrando una semana en donde nuevamente dominó harto la agenda. Vamos a hablar de eso, pero veamos primero el ámbito internacional, justamente de lo que fueron sus actividades. Segunda gira en 2 semanas, ya como presidente electo, actuando como jefe de Estado. Y se viene otra, Se viene otra, Perú. a Perú. Pero es evidente que todavía no puede actuar como jefe de gobierno, eso va a ser a partir del 11 de marzo, pero está actuando como jefe de Estado y durante esta semana el tema de Venezuela, que había sido muy importante durante la campaña, nuevamente toma protagonismo, pero ahora ya con la proyección concreta de cuáles son los planes del presidente electo y la coordinación internacional que pueden existir, sobre todo en materia de migración irregular. A ver, yo creo que sin duda José Antonio Kast se ha tomado la agenda desde que ganó las elecciones, ya cumplió con todos los ritos republicanos de nuestro país, partió a Argentina, se reunió con Milei, la polémica de la motosierra, después partió dentro de, por supuesto, todo lo que conlleva la moneda chica cuando está en territorio nacional, partió a Ecuador esta semana, se reunió allá con el presidente Noboa, tuvo también un encuentro con el canciller de Perú, logró que Perú también lo apoye en esta idea de un corredor humanitario. Y finalmente, en base a ese tema, se desliga después
esta otra visión sobre un tema ya eterno a esta altura, que es Venezuela. La gran duda es cómo va a ser la relación de Chile con Venezuela de acá en adelante. Yo creo, y es muy probable, que se mantengan tal como están ahora, tensionadas, y puede que más tensionadas aún si ya con el presidente Gabriel Boric el vínculo con Nicolás Maduro, el nulo vínculo, mejor dicho, se rompió el vínculo. Fue muy difícil. Y la gran duda acá está sobre la eventual inminente intervención de Estados Unidos sobre Venezuela. José Antonio Kast, ayer en una entrevista con Connie Santamaría, dijo que él no va a poner ningún obstáculo ante una eventual intervención de Estados Unidos, muy distinta a la postura que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ayer escuchamos, bien digo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la representante de Chile, Paula Narváez, y ella dijo que Chile no está de acuerdo con una intervención, que para ellos Maduro es un dictador, pero que no están de acuerdo con una intervención militar, que esto va a dañar el ambiente de paz que hay en el continente y que finalmente se niega a esta opción. Entonces ahí queda clara las dos posturas finalmente entre el gobierno saliente, Maduro es un dictador, pero no apoyamos una intervención, y el gobierno entrante, Maduro es un dictador, pero sí apoyamos o no nos cerramos. No vamos a bloquear una eventual intervención de Estados Unidos. Es bien interesante porque al final una de las principales promesas de campaña de José Antonio Kast, el tema de expulsar a inmigrantes irregulares, finalmente depende de un tema completamente externo, que es lo que va a pasar con Venezuela y con Nicolás Maduro en esta crisis o tensión con Estados Unidos. Por eso es que José Antonio Kast dice, y lo ha repetido en reiteradas ocasiones, yo espero que antes de asumir el gobierno el tema de Venezuela ya esté resuelto para yo poder hacer lo que prometí. O sea, le tira la pelota también al tema internacional, a lo que va a pasar con Venezuela y Estados Unidos. Ahora, es difícil que en 3 meses quizás se solucione todo. A menos que Estados Unidos decida intervenir mañana, pero es muy, muy difícil. O sea, porque hasta ahora Donald Trump ya lleva meses jugando al que sí, que no, que sí, que no, y me da la impresión que él no pretende tomar una acción directa. Lo que pretende es que la presión eventualmente lleve a Nicolás Maduro a renunciar y a tratar de salir del país. Claro. O que el tema quede en stand-by y así José Antonio Kast tampoco va a poder eventualmente realizar el tema del corredor humanitario. Eso mismo iba a decir, porque justamente para el corredor, claro, tendría el apoyo de Ecuador, que en teoría podría no necesitarlo si lo vemos geográficamente. Tiene el apoyo también de Perú. Estaría buscando un eventual apoyo de Brasil, que podría técnicamente tampoco ser necesario. Y la gran duda está, Bolivia por una parte, donde no debería haber problemas, según lo ha manifestado el propio mandatario electo. Y la gran duda es Venezuela, el destino de este corredor, y Colombia, donde está muy difícil, y Colombia. Que en Colombia sabemos las diferencias claras, evidentes de Gustavo Petro con Kast, pero por otra parte ayer fue el propio Petro quien de nuevo arremete contra Kast y hace un llamado a todos los colombianos que están en Chile, Estados Unidos y Argentina a que regresen, porque no los van a tratar como los van a tratar en su propio país, y que la campaña es finalmente como contra los inmigrantes en estos 3 países. No, y teniendo en cuenta que también una de las primeras medidas que va a realizar el gobierno de José Antonio Kast es tratar de penalizar la inmigración irregular, es decir, transformar que a los inmigrantes irregulares no sean inmigrantes irregulares, sino que sean inmigrantes ilegales. Por ley sea un delito. Las señales que ha dado Kast esta semana han sido bien potentes comunicacionalmente, justamente de ir a Ecuador, porque pasar por Perú y anunciar esta visita a Perú, porque efectivamente van en la línea de yo puedo, a propósito además de la cercanía ideológica, empezar a generar los lazos necesarios para construir este corredor humanitario. Pero también hay que ser súper claro. El corredor humanitario, como se está pensando hoy en día, es imposible. Es imposible por lo que mencionabas tú, Rocío. Colombia, bajo ningún punto de vista. O sea, primero, el corredor humanitario que llegue a las puertas de Venezuela no sirve de nada. Venezuela tiene que abrir las puertas y sabemos que eso yo creo que no hay que imaginarse el corredor humanitario como los que hemos visto en Europa, Siria, etcétera, en otras partes del mundo. Porque ayer, de hecho, me tocó justamente llevar este tema y entrevisté a un experto y me decía, esto es totalmente distinto. Es más bien ayuda humanitaria para que estas personas puedan llegar de forma correspondiente. Lo más fácil es enviar un avión y el país de origen, o sea, en este caso Chile, tendría que poner todos los recursos, un avión, la plata, etcétera, para que se trasladen, o más bien conseguir estos permisos temporales para decirle ya, ustedes pueden entrar a Perú 10 días para cruzar y seguir su camino a... Y ahí está el problema, porque ahora todos manifiestan voluntad, pero va a ser muy distinto cuando ya en lo concreto primero se le pida a Perú, estas personas tienen que pasar durante 10 días en el país y cómo garantizamos que no se empiecen a quedar algunos allá, ¿no? Pero el caso de Colombia
incluso si Colombia tuviera un gobierno de derecha cercano ideológicamente a José Antonio Kast, Colombia estaría en todo su derecho a decir bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque si Venezuela no abre las puertas, ¿dónde se quedan esos migrantes? En Colombia. En Colombia. Sí. Es como que está llegando a la frontera, y dicen, no, y esos migrantes no se van a devolver todos los kilómetros hacia Chile. Claro. Muchos de ellos se van a quedar en Colombia, entonces Colombia tiene todas las de decir, a mí si no me garantizan que este corredor humanitario termina con todas estas personas regresando a Venezuela, no tengo ninguna razón de recibirlos. Entonces, la verdad es que el corredor humanitario es hoy en día como está, imposible. Son señales comunicacionales potentes de José Antonio Kast de empezar por último a alinear a ciertos países, está bien, pero necesitamos alineados a todos los países para que esto sea posible. No va a ser fácil. Y también está el tema de que si eventualmente Nicolás Maduro, la presión es suficiente como para sacarlo del régimen que lidera en Venezuela, ahí ya no va a ser necesario un corredor humanitario porque podríamos tener efectivamente la colaboración suficiente para, a través de vuelos charter, estar deportando a los migrantes irregulares. Pero estaríamos hablando de varios meses. Es ahí en donde el juego de las expectativas del presidente electo es complicado, porque claramente desde el primer día no va a poder realizar la deportación masiva de migrantes irregulares que él quiere. Sí puede desincentivar fuertemente y ahí es donde podría notar un triunfo que lleguen más. Si baja los ingresos irregulares, que ya van a la baja, pero si los baja considerablemente, eso sería un triunfo importante de él. Pero sacar a los que ya están en el país es muy, muy difícil. Y lo conversaba ayer en tu nota, Rocío, y estuvo también con nosotros esta mañana Rodrigo Sandoval, exdirector de Extranjería, que por lo menos según su opinión, decía, es imposible este proceso sin regularización de migrantes. Es decir, sacarlos a todos va a ser muy, muy difícil, por no decir no se puede. Entonces hay que aceptar que hay algunos que si no tienen antecedentes penales, si ya están trabajando, si están teniendo una vida dentro de Chile, va a haber que regularizarlos, por lo más impopular que pueda ser. Sí. Y hay de hecho, una idea que plantea el propio Rodrigo, que él decía acá, lo más útil y práctico para hacer algo ahora ya, sería que Kast y el presidente Boric se sienten a intentar finalmente lograr regularizar a los que quieran regularizar, no todos por supuesto, pero para finalmente ir avanzando. Estamos hablando de miles de inmigrantes irregulares, no de un grupo reducido, no. Ayer, de hecho, el ministro Cordero, en una actividad que tuvo, le consultaban justamente por esto, por el cordón humanitario, el corredor, y él decía, la cantidad de inmigrantes que tenemos en Chile, si lo vemos en magnitud, estamos hablando a lo que fue Siria. O sea, imagínense. Es un tema tan complejo que no hay una medida concreta para solucionarlo y de hecho algunos expertos me decían que el fenómeno de la migración encuentra todas las salidas para volver a entrar, por así decirlo, al país. Uno puede poner militares en la frontera, uno puede cerrar frontera, puede expulsar, pero luego, como el problema es tan grande y el problema viene de un Estado como Venezuela, de un problema completamente externo a Chile, igualmente va a seguir surgiendo nuevamente el tema de la migración irregular. Por más trabas que uno intente poner en el propio Estado, en el propio Chile, igualmente se va a seguir este problema. Entonces no hay varitas mágicas, no hay soluciones mágicas para esto. Eso es lo que encuentro complejo y también va a ser un desafío bien grande para el próximo gobierno, principalmente en los primeros días, porque recordemos que José Antonio Kast en campaña hizo una cuenta regresiva y eso quizás ya en campaña le jugó a favor, pero quizás ya cuando llegue al gobierno le puede empezar a jugar en contra. Sí, las expectativas que tiene que empezar a manejar el presidente electo, pero sin duda otra semana más en donde domina completamente la agenda a través de esta gira internacional, los días que estuvo acá en la llamada moneda chica, oficina del presidente electo, como le gusta que les digan. OPE. No les gusta nada el término moneda chica, pero histórica. Si vamos a hablar de instituciones, a propósito de reponer o no instituciones, moneda chica desde la época de Elwin. Entonces, sí, está bien. Sí, oye, y ahora parte en enero, se toma unos días libres ahora el presidente electo entre Navidad y Año Nuevo. En enero parte a Perú, justamente con este mismo foco de seguridad, de inmigración, hablar del corredor humanitario, etcétera. Y por otra parte, también hay que estar muy atento a todo lo que va a pasar con este anuncio de su gabinete, que sería la quincena de enero. Y ojo también con lo que va a ser el cambio de mando, porque ayer justamente en esta entrevista en Mega Noticias le consultaban si ha hablado con el presidente Bukele. Dijo que sí, que habló con una vez que fue electo, y si es que lo invitó, dijo que sí, que no sabe si viene, pero que lo invitó. Y que eso también provocó algunos resquemores, al menos en el actual oficialismo, y que imagínense en marzo tener a Bukele acá y a Milei
Milei va a venir de todas formas. O va a estar invitado supuestamente Donald Trump, que bajo ningún punto de vista va a venir. Yo solo pienso en el operativo de seguridad, que significaría tener a Bukele, a Trump, a Milei y a todo el resto de los mandatarios de Latinoamérica en Chile. Da la impresión que, al igual que como pasó con la asunción del presidente Boric, van a mandar un representante desde Estados Unidos. ¿No? Un vidrio blindado para todo el Congreso. no va a venir sin duda el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, que además quedó súper en evidencia, espero que puedan hablar pronto para que se empiecen a poner al día, pero que súper en evidencia que no tenía idea de quién es José Antonio Kast. Cuando le preguntan respecto al triunfo y dice, sí, bueno, este candidato que tenía en algún minuto el 1% y lo apoyamos y ganó, José Antonio Kast nunca tuvo el 1% y tampoco hubo un apoyo explícito por parte de Estados Unidos, en algún minuto alguna referencia por parte del canciller. Quizá el profe estaba hablando del profe y dice sí, pues al profe al que evidentemente apoyamos en algún minuto y se termina transformando en el presidente de Chile. Casi como, igual las visitas que recibió José Antonio Kast esta semana, casi como los Reyes Magos, hablando de metáforas. Chomalí, bueno, la Contralora Dorothy Pérez. El fiscal nacional, la presidenta del Banco Central. Sí, el ex canciller igual fue. Está bueno está en nuestro Instagram, @Radio Infinita, el reporteo que hizo Rodrigo Bravo en la mañana, que le preguntó a varias figuras políticas qué le regalarían al presidente electo. ¿Qué le regalarían a ustedes? La motosierra, pues. No, ya le dijeron una motosierra de peluche. De peluche, pero para que no funcione. Así que la tenga como para mirarla, pero que... ¿Qué le regalarían a ustedes? ¿Qué le regalaría yo al presidente Kast? No, yo le regalaría esto como planetas tierra de gomita para apretar para el estrés. Que encuentro que es muy útil. De hecho, yo necesito uno, pero así como para estar así como apretándolo cuando le vengan con tonteras o con alguna propuesta medio loca, que le empiece a apretar y diga no, gracias. Algo para el martes de pololeo. Una foto de Irina. Ya, broma. No, te fuiste en bola. Los mejores, a mi gusto, alguien le había dicho laca para todos los que se van a quedar con los crespos hechos, a propósito de la formación del gabinete. Y un espantacuco por si se le aparece el fantasma Allende en la moneda. Alguien le mandó a... Oye, eso, yo te admito que cuando dijeron que muy probablemente se vaya a vivir a la moneda, yo dije, ¿cómo deben penar en ese palacio? Imagínate, por la historia que tiene el Palacio de la Moneda. Hay una vibra bien fuerte ese palacio. Me ha tocado estar varias veces ahí reporteando y... Se puso místico. Sí, igual navideño, modo navideño. Hay una vibra. No, pero en verdad. O sea, como que se siente una energía distinta ahí cuando uno está dentro de la moneda. Han pasado tantas cosas ahí que... Bueno, y a propósito de los crespos hechos que pueden tener algunos por no nombrarse en el gabinete, salió ahora un reportaje de Clinic que decía que por parentescos los ministerios no van a tener los próximos ministros no van a tener ningún parentesco con el Congreso. Con el Congreso. O otra autoridad electa por autoridad popular. ¿Qué demonios te pasó en el brazo? Jugando fútbol. Ya. Qué bueno que sacamos eso de los temas que estamos hablando. No lo voy a mostrar en cámara. Está bien feo. Sí. Y no van a tener ningún parentesco los próximos ministros con figuras del Parlamento. Lo que descarta Johannes Kaiser, que tiene a una hermana que es senadora electa, Vanessa Kaiser. Y podría descartar a varios más, pues. José Luis Daza es hermano de Paula Daza. Se hablaba que José Luis Daza podría ser el próximo ministro de Economía, Energía. Ahora, técnicamente dijo, bueno, claro, en caso de que no va a tener a dos hermanos ministros, ¿no? Claro, dos hermanos ministros. O sea, uno de los dos no podría ser ministro del próximo gabinete. Exactamente. Igual hoy día conversamos en la mañana con Claudio Alvarado, ex subsecretario, ex ministro, que todos apuntan que podría tener un rol como SECPRES o Interior, claro, o incluso viceministro en el próximo gobierno, y que es uno de los encargados del traspaso, y dijo que podían haber excepciones a esta regla, ya dejando abierta la puerta. Y dijo que podían haber excepciones porque, dice, se empezó a filtrar en la prensa este criterio que dijo se está evaluando, se ha puesto sobre la mesa. Criterio Kaiser se va a poner. Criterio Kaiser o criterio Kast, le podríamos poner a propósito sabemos que esos criterios, acuérdense del criterio Toa, juegan en contra. Exacto, pueden terminar siendo un amarre, hablando de amarres innecesarios. Pero sí, él decía que se está prestando para tanta interpretación que diría, mejor que no. Mejor no. Como que quizá es mejor no casarse con eso. Él dice, se está evaluando, no se ha tomado una decisión, se está conversando, pero podrían haber excepciones para que no quede como que además el criterio está teledirigido para ciertas personas que no formarían parte del gabinete. ¿Por qué dicen este criterio del tema del parentesco? Solamente para que sea la excusa perfecta para no
poner a Johannes Kaiser en el ministerio, porque sabemos que está ahí el dilema de Johannes Kaiser de entrar o no al gabinete, que le podría quizás jugar en contra para su liderazgo personal político, que podría ser en los próximos años. Por lo tanto, este criterio sería como la excusa perfecta para no ingresarlo a él como próximo ministro, pero al final, si no quieren meterlo dentro del gabinete, mejor no decir el tema del criterio nomás y no hacerlo nomás, simplemente porque el criterio después se puede prestar para malas interpretaciones. Se puede prestar para malas interpretaciones y para meterse en un zapato chino innecesario. Agustín Bianchetti y Rocío Fonseca, que tengan una muy feliz Navidad. Qué bueno que hayan podido venir a trabajar en este día y tener la oportunidad hermosa de ejercer su labor. Gratuito. Absolutamente gratuito. Igual tú, Matías, que tengas feliz Navidad y todos los que nos están escuchando. Agustín Bianchetti, nos vemos el viernes. Nos vemos. Rocío Fonseca, descanse. Adiós. Feliz Navidad a todos.